y el coloquio o el debate lo voy a dejar de manos de Antonio Cantero, que además vamos a tener que pagarle dieta doble porque luego te toca también presentarnos tu proyecto. Esto es lo que va a pasar ahora, si os parece bien, o sea que arrancamos. Bueno, buenas tardes. Es una mesa redonda para hablar de las conclusiones de los talleres que hemos tenido. La hora es muy mala, ¿verdad? Vamos a intentar. Bueno, para mí ha sido un día fantástico, los talleres han sido fantásticos, maravillosos, y nos gustaría saber un poco la opinión de cada uno de qué pensáis o qué para vosotros qué es visual thinking. Un poco quería saber personal, la opinión personal y cómo llegasteis a él, cómo lo descubristeis, ¿vale? Un poco para iniciar un poco el debate. Bueno, para mí el visual thinking, al final, el pensamiento visual, los americanos ponen muy bien los nombres, entonces tú dices pensamiento visual está bien, si dices visual thinking suena el tema de thinking. A mí lo que me gusta es que es algo que acerca el conocimiento y acerca a las personas. Yo creo que es una herramienta que en muchos sectores, en muchos formatos, y además en el caso nuestro, en el caso de aquí, Bilbao, en el caso de España, lo hemos construido un poco entre todos y ha caído como una fruta madura, ha aparecido como una fruta madura. Mercedes. Bueno, a ver, yo descubrí el pensamiento visual, no sé si un poco por casualidad. Bueno, yo me acuerdo que cuando era más pequeña mi padre me decía, haz una lista de las cosas que haces en una columna y en otra columna una lista de las cosas que te gustaría hacer. Y dice, igual en tu vida hay un momento en que las dos se junten. Entonces yo soy de formación periodista, a mí me gusta comunicar y comunicaba, pero siempre me ha gustado dibujar. De hecho, mis apuntes siempre estaban llenos de dibujos, los míos, y cuando se me acababa mi papel, el del compañero que estuviese al lado. Y investigando por las redes descubrí a Fernando y dije, claro, esto es lo que hago, comunico y lo que me gusta, que es dibujar. Entonces, a partir de ahí empecé. Con Pernán Goñi también, que es aquí de Bilbao, bueno, y empecé a profundizar en el tema y ahora pues me dedico a ello. Para mí el pensamiento visual y el dibujo en general es descubrir. Más que visualizar algo que está afuera, es descubrir muchas cosas, incluso descubrir mi propia identidad en la manera de relacionarme con el mundo. Pues para mí el pensamiento visual es eso que yo hacía y no sabía que lo hacía, ¿sabes? O sea, que también es un descubrimiento, claro, pero un descubrimiento constante también, porque vas viendo cómo es como tu propio hijo, ¿no?, que va creciendo, pero eres tú mismo, ¿no? Como eso que tienen los budistas, ¿no?, que se ven a sí mismos fuera de su propio cuerpo, ¿no? Pues uno en sus dibujos, en sus garabatos, en sus... se descubre a sí mismo. No solo se descubre a sí mismo intelectualmente, no, bueno, pues curiosamente cambia totalmente la percepción de la filosofía, ¿no? De pronto se convierte en algo emocional, se convierte en algo palpable, físico, ¿no? Y hace que transforme tu forma de ver incluso tu propia área y tu propia forma de entender la vida, ¿no? O sea, que implica factores emocionales, ¿no? Para mí eso es importante. Y luego, por supuesto, tiene un carácter, desde el punto de vista de mi área, ¿no?, carácter como herramienta esencial, ¿no? Ayuda a estructurar la mente, a tenerla organizada, a saber entender las cosas sin tener que leer grandes textos, ¿no?, sino que enseguida es capaz de localizar la información de una forma más práctica y productiva, ¿no? Eso es fundamental en filosofía y más en la era del tuit, donde los alumnos, los textos filosóficos largos, pues les resulta muy difícil tragarlos, ¿no? De esta forma, a través de esta herramienta, es muchísimo más fácil. Igualmente para los profesores que dan lengua, que dan historia, es una herramienta que simplifica todo. En un solo plano eres capaz de ver cosas que son muy complejas. Me permite conectar conmigo, con esa niña interior, ¿verdad? Y desde ahí conectarme con quien está delante mía, con los equipos, con las organizaciones. Un lenguaje que me ayuda
a generar conversaciones significativas, diferentes y desde otro sitio, y un lenguaje que creo que nos ayuda a mover ideas, mover escenarios, mover posibilidades, a movernos como equipos y como sociedad. Por eso también la parte de la comunicación, ¿no? Y hay un cuarto elemento que es el de conmover. Sé que es poco ortodoxo, sobre todo yo que trabajo mucho con empresas, pero creo que es un lenguaje que automáticamente nos conecta el cerebro, la mano, como expresión de vulnerabilidad. Yo hablo mucho de eso en los talleres, y el corazón. Entonces, esa conexión, esa generación de conversaciones, ese poder movernos en determinada dirección y esa capacidad para conmovernos, me parece un lenguaje bastante potente y que nos conecta a muchas y a muchos de nosotros, no, a todos los que estamos aquí y seguro a la gente que está por allá, ¿no? Y que todavía no lo ha descubierto. Está en camino. Bueno, para mí el Visual Thinking, por no repetir, porque es todo lo que han dicho ellos, pero bueno, es un instrumento, porque yo creo que el Visual Thinking tiene un potencial enorme en el aprendizaje, ¿no? Con toda la gente que hablo, que ha estado en talleres y que luego está poniendo en práctica el Visual Thinking en el aula, pues el potencial es enorme. Entonces, para mí es un instrumento para aprender, además del lenguaje, de algo que yo hacía cuando era pequeña y no sabía qué era, pero me parece fundamental en un mundo hipervisual en el que vivimos y en el que todo parece indicar que nuestros más jóvenes y las siguientes generaciones pueden que algún día dejen de leer. Seguramente esto que estoy diciendo ahora más de uno le dolerá, porque sé que hay profes de lengua aquí, pero de leer como entendemos hoy en día, ¿no? El aprendizaje por medio de la lectura y aprenderán por medio del audiovisual. El audiovisual tiene lengua, pero también tiene visualidad. Entonces, bueno, es la incorporación, es un instrumento mucho más rico, todavía, que no supone la pérdida de Visual Thinking, sino pone el enriquecimiento, ¿no? Y la adaptación también a aquellos a los que nos debemos, que son a los chavales y chavalas que tenemos en el aula y a los que yo como profesor y bueno, tengo algunos compañeros de la profesión, pues tenemos que llevar y sacar o caminar y guiar hacia adelante. Bueno, en mi caso la motivación fue bastante más terrenal, fue envidia. Vale, me eché una novia que ha venido, por cierto, hoy a mi taller hace unos añitos, ya 6 años, y sabía dibujar y yo no. Y dije, joder, esto no puede ser, ya sabes, la hombría estaba en duda y digo, no puede ser que ella sepa dibujar y yo no, ¿vale? Y entonces empecé a ver, y dije, a ver, ¿cómo haces esto? ¿Cómo dibujamos? ¿Vale? Y solo dibujar. Y luego el Visual Thinking vino a mí, ¿vale? El segundo paso ha sido pensar a ver qué quería contar, ¿vale? Estaba en clase y quería contarles a los chavales de otra manera lo mismo que tenía en el libro de texto y pensé, joder, ¿cómo puedo hacer esto, no? ¿Por qué no dibujarlo y hacerlo más ameno? Ese fue el segundo paso. Y el tercero, que suelo decir, es copiar a estos cracks que tenéis aquí a mi izquierda. ¿Vale? Still like an artist. Esto les convenzo a mis alumnos. Robar como un artista, básico. A Fernando ya le he contado que me vi 2 TED Talks para aprender a dibujar y luego me compré su libro, la segunda cosa que hice. ¿Vale? Y me enseñó un montón de cosas. Aquí a Garbiñe le he copiado, vamos, todo lo que está escrito y por haber. ¿Vale? Y al final, copiando de los mejores, yo creo que llegas a algún sitio. Bueno, mi recomendación es esa, que copiéis como artistas, que cogéis ideas de todos y creo que es el mejor método para aprender. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante el cómo llegasteis a ello, ¿no? La cosa que nos contaba Mercedes, Juan también, que hay veces que hemos hecho Visual Thinking sin saberlo, ¿no? De siempre. Yo, viendo estas jornadas, me he dado cuenta de eso, ¿no? Yo necesitaba dibujar al autor de literatura antes de empezar a leer sus libros, porque si no, no se me quedaba, ¿no? Entonces,
una cosa muy divertida. Me gustaría saber, como formadoras y educadoras, cómo habéis utilizado el Visual Thinking, cuál ha sido la experiencia al utilizar este Visual Thinking. Igual empezamos con Juan otra vez. Bueno, creo que hoy precisamente ha versado sobre eso el taller que hemos hecho. Hoy hemos estado trabajando en herramientas visuales para la planificación. Simplemente hemos hablado de cómo visualizar el tiempo, visualizar los procesos, los pasos que tenemos que dar, cuánto tiempo nos queda, cuánto tiempo tenemos, relaja muchísimo la mente, ¿vale? Creo que si tú, como profesores mismamente, ¿vale? Antes de empezar una evaluación, te haces una línea de tiempo, pones cuántos pasos puedes dar y planificas cada uno de esos pasos y lo ves en una simple línea de tiempo, es suficiente para ir con seguridad luego a lo que haces, ¿vale? Cuando lo tienes ya visualizado y va pasando el tiempo, puedes gestionar, ver si vas bien, no vas bien, puedes quitar pasos. Entonces, para mí, la gestión del tiempo de una forma visual, poder visualizar eso, me parece una herramienta, por ejemplo, para el alumnado increíble. Y bueno, es un poquito lo que he propuesto hoy. Bueno, yo, si veis un poco el resultado del taller, nosotros hemos trabajado sobre el error, ¿vale? El error un poco como herramienta que complementa el Visual Thinking para caminar, ¿no? Es como la vida misma, el aprendizaje experiencial, ¿no? Partimos de una experiencia y vamos, a partir de esa experiencia que tenemos, la podemos analizar, descubrir dónde no funciona y mejorarla, ¿no? Para luego transferir ese aprendizaje que hemos tenido a una nueva experiencia y entonces pues en ese ciclo, ¿no? De Kolb, poder ir creciendo y caminando en la vida. Entonces para mí ese es el valor, el potencial que tiene el Visual Thinking y algo que reivindico, o sea, porque creo que encaja perfectamente con lo que es el visual y el poder hacer eso visible, ¿no? Los recorridos de aprendizaje que tenemos que tener y que tienen que tener nuestros alumnos y alumnas en el aula, ¿no? Yo me he apropiado de este micrófono. Bueno, yo vengo de un ámbito un poco diferente. Yo no soy profesora y profesores como sois vosotros y lo utilizo más como en el taller, ¿verdad? Como medio para acompañar a personas, equipos, pues de todo tipo de condición. Entonces, hay cosas que se asemejan mucho, pero igual volvería a algunos aprendizajes que hemos sacado del propio taller, ¿no? Y el lenguaje visual yo creo que nos permite, lo que decía antes, ¿no? Yo creo que permite como mirarnos hacia adentro de una manera diferente. La gente decía, hoy soy más capaz de mostrarme. Estábamos gente que no se conocía y eran capaces más de conectar con quiénes eran y conversarlo y mostrarles a los demás. El lenguaje visual también como ese espacio de soltarse un poco, de soltar la melena, ¿no? De salir un poco del espacio de zona de confort y empezar a hablar desde otro sitio. El decir qué ocurriría si y el moverte desde otro sitio, ¿no? Yo creo que el lenguaje visual nos permite explorar lugares donde las palabras muchas veces no alcanzan y cuando trabajamos con personas y con equipos y cuando hay conflicto o cuando hay lejanía o cuando tenemos que trabajar. ¿A qué se oye? Es el tiempo que está aplaudiendo. Me enseña a conectar ideas, presente, pasado y futuro, decía alguien, ¿no? Eso también me ocurre con las organizaciones, te permite conectar de dónde venimos, dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Es el ejercicio que hemos hecho desde lo personal. Nos permite conectar la palabra donde hay palabra y donde hay silencio, nos permite comprometernos, lo decíamos esta mañana, es decir, es una herramienta, es un lenguaje, es un catalizador, que me han hoy regalado la palabra, de todo eso que ocurre en un espacio de aprendizaje o de encuentro, colocarlo, verlo y entonces ves dónde falta algo, a dónde apunta esto. Eso hace que entendamos la realidad de otra manera o nos permite acceder a la realidad de otra manera, ¿no? Igual como cosa diferente o añadido a lo que había pensado. También respondería a la pregunta de cómo hacer que jóvenes youtubers y instagramers piensen despacio.
cómo en la era de lo digital se puede pensar, ¿no? Cómo hacer pensar en un alumno. Entonces, el pensamiento visual es la mejor estrategia que he encontrado yo por ahora para hacer pensar a mis alumnos sin que se aburran y que les interese y les motive. Y piensen despacio, sin que se den cuenta. Estén en un proceso a lo mejor de una hora y no se hayan dado cuenta de que en eso han recorrido una cosa que hubiera sido tediosa hacerla en casa y leyendo un libro y subrayando. ¿Vale? Entonces, eso es fundamental. Lo fundamental en mi área y en cualquiera, pero en mi área que precisamente se dedica al pensamiento, pues más todavía, ¿no? Esa es una. Y otra tiene que ver con la ética y con la empatía. Hay un estudio que decía que la asunción pasiva de la violencia, cuando tú vas por la calle y ves a una persona que le está pegando a otra y no actúas, no está debido tanto a la falta de empatía cuanto al hecho de que vivimos en una sociedad donde las imágenes de la violencia la hemos aceptado de forma pasiva. Las imágenes las aceptamos como algo pasivo, ¿vale? No creemos que nos limitan, nos hacen que no actuemos ante ciertas situaciones. Pero estamos acostumbrados a ver la realidad siempre a través de una pantalla, ¿vale? Y como en el sillón no actuamos, tampoco actuamos en la realidad cuando la vemos la violencia, ¿vale? Pues, y luego otra cosa, estamos acostumbrados a que las imágenes no las procesemos, simplemente las aceptamos como reales. De hecho, cuando decimos que comprendemos palabras, no comprendemos imágenes. Las imágenes no se comprenden, las imágenes se aceptan, están ahí. Bueno, pues el pensamiento visual las deconstruye totalmente, las ayuda a entender, pero no de forma analítica aburrida, sino tú mismo incorporándote emocionalmente e intelectualmente en lo que estás haciendo. Ayudas a que el alumno entienda que detrás de las imágenes hay una persona que te puede manipular, que puede estar queriéndote decir algo interesante, con lo cual reconoce emociones, ayuda a empatizar con el otro. Eso es fundamental, crear empatía a través de las imágenes, pero también que las imágenes pueden ser una forma de manipulación y de engaño. Esos son varios objetivos que yo tengo en mi área y que creo que son fundamentales en cualquier área, ¿eh? Bueno, yo a nivel personal pienso que, bueno, para mí dibujar es fundamental porque cuando estoy bien dibujo y cuando estoy mal pues también dibujo. O sea, siento esa necesidad, o sea, que dibujo siempre, ¿no? O sea, esté bien o esté mal, o sea, me sale dibujar. En el terreno familiar, el dibujar y el hacer que mis hijos, sobre todo uno de ellos, estudie con dibujos ha sido su tabla de salvación, la mía y la de toda la familia. Y a nivel profesional, me parece que comunicar con dibujos es una manera mucho más efectiva porque conecta emocionalmente y sobre todo porque yo creo que se muere muchas veces de exceso de palabras. Ahí vas a ponencias, a conferencias y evidentemente las palabras son importantes y son lo que el lenguaje verbal es lo que nos configura como personas, ¿no? Pero sí que es verdad que se muere de exceso de información verbal y me parece que al principio sí que yo he encontrado reticencias en gente que ve que haces dibujitos, ¿no? Y esto que hace... Pero luego he visto que se han implicado, que han entendido mejor las cosas. Entonces, a nivel profesional, desde el punto de vista de la comunicación me parece muy efectivo. Desde el punto de vista de la formación, yo doy formación a adultos, sobre todo a docentes, me parece que para ellos, bueno, primero yo me preparo los talleres, siempre necesito preparármelo de dos maneras. De una manera muy verbal, porque necesito desmenuzar analíticamente el contenido de lo que voy a dar, pero luego necesito también tener un mapa, porque a mí me permiten, yo que tengo tendencia a la dispersión en general, en la vida y en lo profesional, voy siempre por otros sitios, el tener un mapa me ubica y me sitúa y me reconduce. Entonces, para mí es útil. Para los docentes me parece una herramienta fundamental. Y para los alumnos, yo he empezado a dar algún taller de cómo estudiar con dibujos, con este tipo de dibujos. La primera experiencia que tuve yo fue con alumnado gitano que estaba en currículum adaptado, se dice, bueno, no sé. O sea, chavales muy poco motivados, que nunca jamás habían cogido un tema de primero de la ESO para hacerse un esquema. Bueno, el resultado fue espectacular. O sea, como herramienta fue espectacular. Me acuerdo que había una niña que decía, mi madre me va a reñir porque me ha dicho que yo tengo que venir aquí a estudiar. Y le dije, pero es que tú estás estudiando. Y yo daba crédito. Entonces, me parece fundamental
para el aprendizaje, para el estudio y para la vida en general. Para mí hay una cosa importante, y yo me he encontrado en la formación que he tenido que estar con adultos, con niños, el punto de disrupción, el punto de descolocar. Cuando tú te planteas algo y lo vas a hacer con un lenguaje como este, cómo de repente te cambian los esquemas, si lo haces te sientes a gusto, si no lo haces te encuentras con la novedad, y las dos cosas yo creo que son una oportunidad. Entonces, trabajo muchísimo en los dictados visuales, dictado de conceptos en los que voy proponiendo palabras claves, con esas palabras construyendo entre toda la gente que estamos a lo mejor en la sesión, construir una historia, construir un tema, construir cualquier cosa. Entonces, oportunidad, disrupción, y luego en lo que estabas comentando ahora, que un alumno, sea de la edad que sea, pueda descubrir el placer de la oportunidad del lienzo en blanco, de un papel en blanco, le invitas a descubrir los intangibles. Y a mí me parece que en una sociedad hipervisual tan pasiva, que los chicos reciben unas influencias tremendas. Hace unos meses dibujé una Caperucita Roja, lo que sería hoy en día Caperucita Roja frente al lobo, y el lobo era un compendio de 1000 influencias que reciben en concreto las niñas, de todo tipo, hipersexualización desde edades muy tempranas, prejuicios, juicios de valor, juicios de todo tipo, ¿no? El hecho de que un alumno, un niño, una niña se pueda encontrar frente a una opción de trabajar algo en blanco, ese miedo al lienzo en blanco que desaparece como oportunidad de decir aquí no hay nada, y yo con mi pensamiento, con la colaboración con otros, puedo acabar produciendo algo, un mapa, lo que sea, que antes no estaba y ahora está. Para mí la magia del dibujo tiene mucho que ver con eso. Y viniendo del mundo de las bellas artes también, entonces sí que aprendí esa parte de pensar en blanco, ponerte en blanco y poder traducir algo y hacerlo de un intangible y llevarlo a un tangible. Creo que eso es un valor hoy en día tremendo, porque lo sacan de dentro. Y además les ayuda a hacer un efecto de espejo también. Entonces, disrupción, espejo, oportunidad, etc. Juan, seguimos contigo. Nos habéis comentado qué es el Visual Thinking para vosotros, cómo habéis llegado a él, cómo lo estáis aplicando. Pues puede ser muy interesante saber los resultados que habéis obtenido aplicando esta herramienta. Bueno, una de las características que suelen tener las clases cuando estamos dibujando es, que suele comentar Garbiñe siempre, es el silencio. El silencio que se genera en clase. El dibujar es como un momento muy íntimo, ¿no? Está muy centrado en el pensamiento y es una gozada ver cómo los chavales se centran, cómo profundizan, ¿no? Cómo van hasta la esencia de la idea, cuando lo normal, y lo habréis vivido, es que reproduzcan las palabras, ¿no? Tú les dices, bueno, un chaval te puede haber hecho un examen perfecto y no tener ni idea de lo que está diciendo, según qué tipo de examen hagamos también, ¿no? Y sin embargo, cuando ellos están dibujando, realmente les obliga a pensar, a replantearse, a entender los conceptos. Es una de las cosas que más me maravilla cuando estamos con el Visual Thinking, ¿vale? Y otra es, bueno, que tengo que insistirle mucho en que dibujar no, lo hemos comentado antes, dibujar como Visual Thinking no es hacer arte, sino que es un arte de comunicar, ¿vale? Si es algún arte, es el de comunicar. Entonces, es difícil hacerles entender que no quiero dibujos magníficos, que no quiero meninas, como dice Fernando, ¿vale? Que quiero algo que realmente comunique, que yo vea el dibujo y entienda la primera, que mi alumno ha entendido, que aprende la idea. Entonces, bueno, creo que la valoración no es buena, es buenísima, ¿no? Ralentizar el aprendizaje, bueno, son 100.000 los beneficios que, bueno, que os irán comentando más. Bueno, para mí, bueno, un poco el tema del silencio, el tema del ruido también, en determinados momentos del diálogo, la negociación, el trabajo en equipo, ¿no? La posibilidad de generar en torno a un papel en blanco, ¿no? La posibilidad de generar errores que vas a poder, ¿no? Superar y tener que negociar para ir caminando, ¿no? Y progresando en ese camino, ¿no? Interesante porque muchas veces los alumnos pues tienen acuerdos, pero muchas veces hay desacuerdos, pero
pero cómo obtiene, o sea, se consigue. Al final el dibujo, es verdad, yo creo que Aimini es más experta que yo en esto, el tema de generar, ¿no? en el equipo, ¿no? Esas sinergias. Y al final eso me parece como muy interesante. Y luego yo también, como hago formación de docentes, lo que los docentes me comunican de su puesta en práctica, porque bueno, yo llevo ya tiempo haciéndolo, entonces bueno, pues igual no me sorprendo tanto cuando pues veo el resultado o veo cómo reaccionan los chavales, pero cuando otros profesores, ¿no? que de repente han llegado y bueno, hacen un taller y de repente te escriben o te tuitean o te mandan un correo y te dicen, wow, esto es la caña, pues es la caña. Pues yo diría que el resultado está aquí. El resultado es el poder, bueno, aquí capturar el proceso, eso es un resultado, el proceso en sí mismo es resultado. Lo que cada uno de los graphics recoge es resultado de un espacio compartido entre distintas personas. El resultado es lo que ha generado en las personas que han participado en cada uno de los talleres. El resultado es ser capaces de comunicar lo que ha ocurrido en ese momento sin haber estado en los distintos... Es decir, el resultado es esto, es lo que estamos haciendo hoy. De hecho, yo ahora mismo me estaba sintiendo un poco incómoda porque estábamos hablando mucho y faltaba algo, ¿no? Es como ganas como de contarlo de otra manera porque no. Y veía que yo sentía que como que os perdíamos un poco. Y el resultado es ese, es captar la atención, es generar el compromiso, es cómo vamos recogiendo puntos y juntas. Nos pone en otro lugar. Es que insisto mucho en estas ideas, ¿no? Pero el resultado es este y este de aquí. Este es el mismo de Laguna, el resultado. Quizá me gustaría la evaluación, ¿no? La evaluación de la metodología del pensamiento visual en el aula es muy difícil de hacer. Primero, no se puede hacer una evaluación final, porque es un proceso que no termina ni siquiera cuando tú le estás dando clase, te quieres dar clase al alumno. Entonces supongo que tendría que seguir utilizando eso. Por eso hay que evaluarlo, como ha dicho Miriam, en el momento y en el producto que hace. Es muy complicado. Y luego hay que tener en cuenta que hay que hacerlo siempre desde una filosofía de metodología activa. El profesor que considera que lo que hay es que reproducir contenidos y trabajarlos, estamos hablando de otro lenguaje, con lo cual estamos hablando. Alguna vez impartido un curso y el profesor decía sí, pero no se aprende en el fondo, porque no se lo sabe, no lo ha memorizado. Ayer mismo tuve una conversación en Twitter con una chica, decía sí, pero no aprende los contenidos. Y yo diciendo, no, pero es que no memorizo los contenidos. No, pero es que no memorizo los contenidos. Por lo cual era muy complicado entrar en la misma... Tenemos que cambiar de chip y darnos cuenta de que estamos con una filosofía de trabajo en la que no se trata de ver, tragar y ver, reproducir y olvidar, ¿sabes? No, sino que estamos dando una rutina que requiere mucha pausa y mucha tranquilidad y que los efectos se ven a muy largo plazo. Y que requieren, y ahí es donde hay una crítica que yo creo que nos deberíamos hacer, que requiere un trabajo conjunto del centro. Es decir, no puede ser que un solo docente de un mismo grupo trabaje con este tipo de metodologías. Tiene que haber todo un equipo docente que intente trabajar con el grupo en esa línea. ¿Por qué? Pues porque son hábitos que requieren un ejercicio constante. Y para que dejen huella en los hábitos de trabajo, por ejemplo, en la metodología de estudio de un alumno, un hijo, requieren constancia, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una persistencia por parte de los centros de formación del profesorado, etcétera, de incorporar este tipo de metodologías como algo vital dentro de los procesos de trabajo del profesorado, ¿no? Y de los equipos docentes. Bueno, yo es que personalmente estoy convencida de que a todo el mundo le gustaría saber dibujar. O sea, yo creo que todo el mundo quisiera saber dibujar. Además estoy convencida de ello, porque cuando tú ves a alguien que dibuja, te da envidia. Qué gusto, qué bien. Entonces, el pensamiento visual y el trabajar de esta manera con los dibujos sin saber dibujar como un artista es muy agradecido, ya a nivel personal.
Luego, a nivel, claro, no es arte, evidentemente, pero es bonito. A ver, yo veo esos paneles ahí y son bonitos. Entonces, como los finlandeses dicen que el aprendizaje, el éxito de, uno de los éxitos de la educación en Finlandia, que ya sé que los docentes estáis, con los finlandeses hasta el moño, porque se pone de referencia y en fin, pero sí que dicen una cosa, que es que el aprendizaje tiene que estar rodeado de belleza. Así se aprende mejor. Entonces, cuando tú un contenido lo rodeas de belleza, sin que sea una belleza artística, pero sí que se utilicen las formas, los colores para comunicar, para expresar, bueno, pues ya es un aprendizaje diferente y yo creo que mucho más efectivo. Y luego ya desde el punto de vista de la comunicación, yo he hecho graphic recording en eventos que eran auténticos rollos patateros, y ya el hecho de hacer un acta visual y de llegar a la gente, a la audiencia de esa manera, pues ha dulcificado eventos que de igual de contenido eran, pues eso, balances de no sé qué, horror, ¿no? Entonces, bueno, que tiene una eficacia también desde este punto de vista de eficacia comunicativa. Muchas gracias. Supongo que habrá preguntas que se han preguntar a la ponencia. Tenemos algunas preguntas. Sí, no sé si queréis aprovechar, tenemos unos minutillos que habéis dejado algunas preguntas. Yo me pongo a interpretar, esto ya es un largo, pero diría que hay interés en también la metodología y la técnica, porque por ejemplo, hay una persona que dice el orden en el papel es imprescindible para entender lo que estás contando. ¿Elegís un tipo de orden? Creo que están intentando buscar sobre vuestra metodología. No sé si elegís un tipo de orden o cuál elegimos. ¿Alguien que se atreva? Porque también nos preguntan, también, y lo metéis también en el cóctel, si hay que entender el design thinking y el visual thinking juntos, cómo ha evolucionado con el tiempo. Ahí está. Yo con el orden. Elegimos un orden, depende. Si estás trabajando con un grupo o un equipo, el orden lo elige el grupo y el equipo. Y tú tienes que ser capaz de llevarlo ahí. Es decir, lo importante ocurre ahí. Y tú eres un facilitador, un catalizador de eso que ocurre ahí. El orden, en mi caso, que no lo llevo hecho. Si lo llevas hecho, todo depende del para qué y para quién es lo que vas a hacer. Entonces, si lo haces desde aquí hacia allá, ordenas en una determinada secuencia que le ayude al para quién, que lo entienda. Si lo haces recogiendo desde aquí y lo quieres plasmar, ese orden tendría que ir, ¿no? Y hay veces, a mí me pasa, yo he hecho muchas actas gráficas y tal, que el orden ahí, de repente empiezas a recoger cosas y dices, ¿aquí dónde está el orden? O sea, que infalibles no somos, y es como, oh Dios mío, ¿qué hago aquí? Y te coges un rotulador de un color y le vas dando la secuencia que en ese caso el grupo necesita. O sea, yo creo que el visual thinking, el lenguaje visual, está al servicio de lo que ocurre en el espacio, el para quiénes es eso que tú estás haciendo, alumnado, lo que sea, y el para qué. Si es una cosa preciosa, bonita, que pues lo haré con un orden, no sé qué. Y luego el orden, el que yo soy muy circular, hay otros que son lineales, hay procesos que son lineales, hay grupos que son circulares. Yo creo que no hay bueno, yo no tengo un patrón. Yo voy y a veces me sale mejor y a veces me sale peor. A veces no es como, ¿cuál es el orden? Pues no lo sé, que vaya saliendo. Luego el roto ayuda muchísimo. Bueno, yo quiero dar desde el otro lado, ¿no? Porque una cosa, yo cuando empecé o cuando descubrí el visual thinking pensé que los alumnos podían hacer recording en clase. Evidentemente es imposible, porque hay un entrenamiento que en educación, en el sistema que tenemos, no nos permite entrenar a los chavales para que recojan actas gráficas de lo que está pasando en el aula. Entonces el planteamiento, lo que yo siempre propongo es el trabajo del mapeado y la cartografía de un determinado contenido, no sincrónico, no al mismo tiempo, que es lo que está haciendo aquí, que es una maravilla, ¿veis? Sino tenemos un material que podemos entrar y volver y analizar y discutir. Entonces el orden, a mí me parece importante la estructura que yo comento en mis talleres, porque es un orden, es una estructura acordada por el grupo
de acuerdo a lo que el grupo trae ya en su mochila. Es decir, necesitamos saber algo para que lo que estamos recibiendo coja su sitio ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de estructuras muy básicas, ¿no? Pero además es que son las estructuras geométricas básicas, ¿no? El cuadrado, donde tú puedes hacer comparaciones, el triángulo, que es una pirámide, puede ser invertida o normal, vamos, o podemos tener los ciclos, ¿no? Las líneas, línea, punto, y las formas planas básicas, que eso es lenguaje visual, básico, o sea. Entonces, a partir de ahí luego podemos generar metáforas, ¿no? O sea, porque bueno, el cuadrado puede ser un puzzle con 4 piezas, podemos enriquecer, generar, volar, pero a mí sobre todo me parece interesante en educación la posibilidad que nos ofrece el Visual Thinking de sacar al alumno de la secuencia. Y no sé si me entenderéis los profesores que habéis dado alguna vez historia y que, bueno, que vamos en orden, ¿no? Cronológico, y que es muy difícil que ellos entiendan que cosas de la prehistoria vuelven a suceder, ¿no? En el arte contemporáneo, en las vanguardias, por ejemplo, ¿no? Y hacer esos vínculos, claro, cuando esto está en la página 3 y aquello está en la página 60 o 120 y tantos, pues cuesta más que si lo vemos en un mapa visual global, donde podemos establecer las relaciones mucho más fácil, de forma visual y de un solo golpe. Entonces, para mí la estructura es uno de los, y recojo ahí para terminar lo que decía, ese es el thinking del visual. Hacemos visual el thinking, ese pensamiento, esa estructura, el pensamiento que está debajo. Una última intervención porque tenemos que terminar. Vale, yo simplemente quería comentar respecto al orden, coincido con lo que dices, de que muchas veces depende del contenido y de cómo vaya fluyendo la reunión, pero por ejemplo cuando yo hago graphic recording o recojo en un taller o una reunión, pero lo que yo sí que intento es contextualizar la estructura que vaya surgiendo, si no la tengo clara, dentro de un mundo visual. O sea, yo hago una metáfora visual, la construyo en el papel y a partir de ahí voy colgando los contenidos que se van tratando en la reunión. Un mundo visual que sea significativo a lo que se va a hablar en ese momento. Sí, una pequeña apunte. Muchas veces a mí me han preguntado también, no te equivocas, no manchas, no borras, ¿no? Bueno, pues la teoría del punto gordo, toda línea pasa por un punto, siempre que este sea suficientemente gordo. Es decir, la posibilidad de cómo soluciono esta metodología de pata, bueno, pues convertir los errores en aciertos, integrar los errores dentro. A mí eso siempre me ha ayudado mucho. Y nada más, luego el tema del uso de los colores que habéis dicho, y no quiero comentar más cosas, pero vamos, eso. Básicamente el tema de decir, lo que tengo aquí puedo modificarlo constantemente, no hay ningún problema. Y si hoy me sale peor, mañana me saldrá mejor. Las estructuras cerradas, bueno, pues nos sirven al principio y son muletas, nos ayudan mucho. Luego cuando te quitas las muletas, pues yo hay una estructura que me gustó mucho cuando escuché la manera de definir lo que eran palomitas. Tú cuando tiras maíz a una sartén, las palomitas, pum, 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 me empiezan a salir, pues a mí me pasa mucho eso, que acabo haciendo palomitas. Más grande, más pequeño, pero bueno, básicamente. Esto nos tranquiliza mucho a quienes estamos haciendo puntos. Quiero decir, eso de que se puede integrar el error dentro de eso es fantástico. Y que incluso en algo que parece caótico hay una estructura si eres capaz de verla y de representarla. Podríamos seguir hablando muchísimo, estoy segura, pero tenemos que continuar con la agenda y además de daros las gracias por este momento de conversación y por el trabajo realizado, quiero aprovechar para decir que habéis estado finalizando estos talleres, en este caso con una muy buena muleta, porque esto que ha pasado también ha habido otras personas haciendo precisamente este trabajo gráfico. Nerea Landaco ha estado trabajando con Garbiñe, de Muxote Cruz Noguera ha estado trabajando con Mercedes, de Naked Visual, Miren y Ale han estado trabajando con Juan, de Iceberg Visual Consulting Javi con Ramón y de Muxote Irache con Miri. Por lo tanto, el aplauso vamos a repartirlo, para